Eso por un lado nos hace sospechar que, entonces, bueno, pues existen datos bioquímicos, una serie de enzimas que aumentan. Ya hemos visto, bueno, cuando empezábamos con el estudio del hígado hablamos de las famosas transaminasas, la gamma GT y luego las más típicas, bueno, ya las hemos visto, pero la glutamilosalacético transaminasa, bueno, esas, la GOT y la GPT, ya las hemos visto alguna vez, son nombres raros, suben, ¿de acuerdo? Las transaminasas suben de forma muy variada según el tipo de hepatitis que sea, pero bueno, no vamos a entrar en esas complicaciones. Y aparte de estos factores, pues nosotros ya sabemos que tenemos una hepatitis y sabemos que más o menos pues puede ser de este tipo, por la vía de contagio o no, pero bueno, la mayoría de los casos no se puede precisar sin hacer una prueba concreta. ¿Cuál es? Pues el estudio de anticuerpos. Cada virus tiene una serie de anticuerpos determinados. La A tiene un anticuerpo así, el B tiene un anticuerpo así, el C lo tiene así. Bueno, el C es más complicado, pero bueno, nosotros hacemos un estudio de anticuerpos en sangre y vemos que en sangre pues hay esta parte del virus. Nosotros reconocemos que en sangre existe este anticuerpo, con lo cual decimos, bueno, pues este señor, esta señora, este niño tiene una hepatitis A. ¿De acuerdo? Por esto. Ya precisamos un poquito más. La C es más complicado, ¿eh? La C generalmente se hace descartando. Cuando no es A, no es B y sabemos que tiene una hepatitis de no A, no B, una C. Bueno, esto como las quinielas, más o menos. No es que se deje al azar, pero bueno, que eso, descartamos una y otra y se lo damos al otro. ¿Por qué es complicado? Bioquímicamente es más complicado de saberlo, entonces lo dejamos ahí. Otras formas clínicas que pueden aparecer, es decir, ahí, esto es lo típico, los síntomas típicos que tenemos de hepatitis, pero existen algunas que no son tan típicas, algunas que no son tan clavadas. Incubación, prodrómico, ictérico, no vale. En medicina las matemáticas fallan muchísimo y algunas otras cosas también, por desgracia, pero bueno, existen otra serie de cuadros clínicos que son más o menos constantes, que pueden aparecer en las hepatitis. El primero de los cuadros ya lo hemos hablado, el anictérico. Eso, bueno, pues no es demasiado complicado. Efectivamente, anictérico, el que no tiene ictericia, el que no se pone amarillo. Se puede pasar la hepatitis y no ponerse amarillo. También los hay inaparentes, también complicado de saberlo. Inaparente, uno pasa la hepatitis y no se da ni cuenta de que la ha pasado o de que la tiene en ese momento. ¿Cómo se sabe entonces que fulanito ha pasado una hepatitis y él en ningún momento se ha encontrado mal? Por esto. Nosotros hacemos un examen, un análisis, y resulta que este señor tiene anticuerpos de la hepatitis A. Entonces, pues evidentemente, si no está vacunado y tiene anticuerpos, es que lo ha pasado. ¿Que no le ha dado ningún síntoma? Estupendo, enhorabuena, pero se puede pasar. Anictérica, inaparente, bueno, ahora vamos a complicarlo un poco, colestática, esa es más difícil. Vamos a apuntarla aquí. Colestática. Bueno, colestasis ya dijimos que es un estancamiento, una parálisis que deja de fluir esas sales biliares, con lo cual, bueno, pues aparecen más complicaciones, suele prolongarse un poquito más y bueno, da más problemas. Aparte de la colestática, pues otro tipo de hepatitis, otra particularidad, otro tipo, son las prolongadas. Bueno, tampoco es que haya que explicarlas mucho, duran más de lo que suelen durar. Y bueno, pues existen otros dos cuadros así más o menos definidos. Otro es la hepatitis grave, tampoco hay que devanarse mucho los sesos para saber qué es. Las hepatitis, bueno, pues la A generalmente la A es bastante benigna, no da problemas habitualmente, la B puede darlos, en fin, pues dentro de ellos la grave pues es más grave que las que no lo son, pero grullada. Seguimos. Último, hepatitis fulminante. Esta sí que es un poquito especial y por eso vamos a decir 3 palabras más de ella. Hepatitis fulminante generalmente cuando aparecen estos dos señores a la vez. Este que es bastante puñetero, ya hemos dicho que no funciona solo, y cuando funciona
que funciona con el B, pues algunas veces da lo que se llama hepatitis fulminante. Hepatitis fulminante en el que aparece una necrosis, una muerte celular bastante masiva y aparece una insuficiencia hepática que generalmente es fulminante, es decir, acaba con el sujeto y muere irremisiblemente. ¿De acuerdo? Cuando estos dos señores se juntan, cuidado con ellos porque puede llevar a la hepatitis fulminante. Evolución. ¿Qué es lo que pasa cuando uno sufre esto? Bueno, pues la convalecencia, el periodo medio, desde 1 mes hasta 6 meses, dependiendo de cuál sea el tipo. Las hepatitis A, generalmente en 4 o 6 semanas, se suelen resolver. Las hepatitis B algunas veces duran más, se cronifican, bueno, pues hasta un 5 o 10% se pueden cronificar. El porcentaje aumenta en la hepatitis C, que llega hasta un 30% de cronicidad tranquilamente. ¿Qué hacemos con esto? Perdón, la hepatitis C hasta un 60%, he dicho un 30% y me queda bastante corto. Entre un 20 y un 60% de cronicidad, que es bastante serio. Decíamos, ¿qué hacemos con ello cuando tenemos un paciente con una hepatitis? En general, ¿qué hacemos con ello? ¿Lo metemos en cama, que no coma nada, que no? No. Que se nos vaya quitando de la cabeza lo de está enfermo a la cama, que no siempre es necesario. ¿Que tiene hambre, tiene ganas de comer grasas y no tiene intolerancia a las grasas? ¿Que las puede comer bien? Estupendo, que coma lo que quiera. ¿Que no quiere estar en cama porque se encuentra más o menos? No es muy normal, pero bueno, si se encuentra bien, no hay que estar en cama tampoco. Lo que sí hay que tener cuidado, primero, alcohol. El alcohol se metaboliza en el hígado. Casos de hepatitis, cuando uno está con hepatitis, el hígado no funciona en condiciones, con lo cual, si le damos alcohol y le hacemos trabajar cuando no puede, pasa lo que pasa. Estamos alterando un hígado que ya se encuentra dañado. Durante el periodo de convalecencia, durante todo lo que dura la hepatitis, alcohol terminantemente prohibido. ¿De acuerdo? No se puede tomar alcohol. Ya hemos dicho que la dieta nada y de cama nada. De cama quiero decir que no es obligatorio estar metido en la cama. Tenemos que tener cuidado, entre otras cosas, de no pasárselo a nadie. Sobre todo, bueno, pues evidentemente la hepatitis B y la transfusional, que es la C, pues ahí, bueno, pues tener cuidado con los contactos sexuales y pues en tema de jeringuillas y demás, ahora con lo del SIDA, drogadictos, en fin, no voy a decir nada que ya no se sepa. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de la prevención de esta y de esta. Hepatitis A, hepatitis E. Hepatitis que se pueden transmitir de persona a persona pues a través de vasos, cubiertos y similares, ¿de acuerdo? Cuidado, incluso con la ropa de cama. Vamos a mantener, cuando tenemos un enfermo con hepatitis A, vamos a mantener ciertas normas higiénicas y de aislamiento, cuanto menos mejor. Tampoco lo vamos a tener encerrado en las mazmorras, pero bueno, que hay que darle un margen de distancia. Y bueno, por último, ¿qué vamos a ver? Prevención, bueno, pues sí, desde hace unos años, no demasiados, sobre todo, bueno, pues esto vino a raíz de que se pudiera sintetizar de una forma más barata, dinero siempre por medio. Desde hace unos años la hepatitis B está en el calendario vacunal de los niños, ya los niños directamente se ha incluido, se les vacuna de hepatitis B. La hepatitis A también tiene su vacuna, pero bueno, no se utiliza tanto, desde luego, como la hepatitis B, fundamentalmente porque, desde luego, la hepatitis A es benigna. Entonces, bueno, pues se pasa más o menos mal durante un mes, mes y medio, pero ahí se acaba el problema, ¿de acuerdo? Por eso no se utiliza tanto como la vacuna de la hepatitis B. Pero bueno, en algunos casos se usa, sobre todo personal sanitario, entre los cuales me incluyo, estoy vacunado de una y de otra, pero bueno, que ya decimos que la A no es ni con mucho tan necesaria como la otra. Al sanitario vamos a mencionar un síndrome un poquito más concreto, lo que se llama síndrome posthepatítico. Y hablando de personal sanitario, porque es un síndrome que afecta fundamentalmente a los médicos o a las personas que están muy relacionados con ese entorno. ¿Por qué? Porque es un síndrome que se perpetúa, que dura más que la propia hepatitis y es un síndrome puramente psicosomático, es decir, el personal que conoce todos los síntomas que produce la hepatitis
se siente después de que ya ha acabado toda la enfermedad, se sigue encontrando con esos síntomas, se sigue encontrando muy cansado, se sigue encontrando con dolores algunas veces, con síntomas digestivos, pero ya decimos que todo eso ha acabado. Pero bueno, como uno ya se lo conoce, pues lo prolonga, o a veces lo prolonga hasta el tiempo que se supone estimado de la enfermedad, cuando uno se ha recuperado por constitución bastante antes. Y vamos a acabar el programa de las hepatitis, pero lo vamos a acabar con una anécdota que no tiene que ver con las hepatitis, pero sí con lo último que hemos hablado. En cuanto al tratamiento, lo último que vimos fueron las vacunas de la hepatitis, de la A y la B. Vamos a contar una pequeñita anécdota de las vacunas y con esto acabamos. Todo el mundo, bueno, más o menos, nos ha llegado alguna vez la historia de cómo nacieron las vacunas. Cómo nacieron, según lo que nosotros sabemos, la mayoría. Nacieron pues a través del término vacuna, viene derivado de la vaca. De la vaca, ¿por qué? Porque el señor Jenner se dio cuenta, un médico se dio cuenta hace ya un siglo y pico, que determinada población no sufría las mismas enfermedades que el resto, y eran los pastores los que tenían contacto directo con las vacas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues de la manipulación de las ubres a través de pequeñas heridas en las manos sufrían pequeños inóculos de esa enfermedad, ¿de acuerdo? Que se la pasaba a la propia vaca. Entonces quedaban vacunados sin saberlo, una vacuna natural, quedaban vacunados sin saberlo, y a partir de ahí vino el nombre de la vacuna. ¿De acuerdo? A través de la observación de ese hecho, pues se vio que dando pequeñas dosis de la enfermedad que sea, no todas responden evidentemente, pero por ejemplo, pues nosotros nos vacunamos de la polio, ¿cómo? Pues con determinadas dosis exactas de poliomielitis el cuerpo genera anticuerpos, ¿vale? Pues esto se vio, lo descubrió el señor Jenner hace un siglo y pico, todos felices y contentos, pero bueno, pues hay datos que constatan que más o menos 1000 años antes, estamos hablando de 10 siglos, unos 1000 años antes los chinos tenían una vacuna contra la viruela, que es una vacuna, bueno, pues un poquito asquerosa, pero bastante curiosa. ¿Qué es lo que hacían? En las costras que produce, las costras dérmicas que produce la viruela, esas costras se desecaban, se pulverizaban, y del polvo que quedaba de esas costras a los pacientes sanos se les inoculaba por la nariz, con lo cual, bueno, pues la nariz tiene una mucosa que absorbe muy bien, y bueno, pues esa costra llevaba partículas víricas de la viruela, con lo cual al inocularlo por la nariz pues estaban vacunando a las personas sanas de la viruela. Ya decimos 1000 años antes de que el señor Jenner descubriera la vacuna que nosotros conocemos habitualmente. Nada más, después de esta pequeña historieta, anécdota histórica, dejamos las hepatitis con todo el abecedario que hemos visto hoy. Nada más, buenas tardes.